Muchas gracias, Sam, por la invitación. Yo soy Juan Guillermo Martín, soy antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo un doctorado en Patrimonio Histórico y Natural de la Universidad de Huelva. Tuve el privilegio de desarrollar mi tesis doctoral en las ruinas de Panamá Viejo. Actualmente soy profesor y coordinador del Laboratorio de Arqueología de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Para nosotros los panameños, probablemente muchos panameños pensamos que en la antigua ciudad de Panamá solo habitaron españoles y demás, pero según su trabajo ya habían habitado muchísimo antes indígenas, ¿no? Sí, sí, así es, así es. Uno de los, como de las grandes sorpresas que me llevé yo cuando llegué a trabajar en enero del año 2000 a Panamá Viejo, era justamente eso, que la gente en Panamá reconocía las ruinas de la ciudad como una ciudad exclusivamente española y colonial. Sin embargo, desde la década de los 60 del siglo pasado ya se conocía de la presencia indígena en los alrededores de la ciudad, específicamente esos hallazgos que se hicieron en lo que ahora son los predios del cementerio Jardín de Paz. Allí ya se habían encontrado algunos restos arqueológicos, algunos enterramientos prehispánicos que por los estilos cerámicos que se encontraron allí se remontarían más o menos al año 500 o 750 de nuestra era. Y después los trabajos que había adelantado Tomás Mendizábal, arqueólogo panameño, investigador del CIAP ahora mismo, que con su tesis doctoral también relacionada con Panamá Viejo, había identificado esa ocupación prehispánica en lo que ahora es la Plaza Mayor de la ciudad. Yo tuve la oportunidad de excavar contextos prehispánicos en Panamá Viejo, en el área de Parque Morelos y en donde está ahora mismo el centro de visitantes de Panamá Viejo. Increíble, ¿no? Porque para Panamá, cuando usted llegó, me parece haber leído que las ruinas de Panamá la Vieja estaban en abandono, ¿no? Y ahora está un poquito más... Sí, sí. Un área turística. En realidad sí, el sitio arqueológico había tenido un momento amplio de abandono por parte del Estado panameño hasta que se consolida el Patronato Panamá Viejo, esta institución público-privada que desde el año 95 gestiona el conjunto histórico monumental. Es allí cuando finalmente se asume como la responsabilidad de garantizar el mantenimiento, la conservación y restauración de los restos que están a la vista, digamos, del público y por supuesto de promover y de garantizar un programa de arqueología permanente que se inicia con la acertada dirección de la profesora de la Universidad de Panamá, Beatriz Rovira, además una de las pioneras de la arqueología histórica en América Latina. Doctor, ¿y qué artefactos encontraron en ese sitio así comúnmente luego de su tesis doctoral? Bueno, en los contextos prehispánicos encontramos muchas cosas interesantes. De las más interesantes están relacionadas con las evidencias de las estructuras de vivienda. En Panamá no han sido comunes estos hallazgos. Aquí logramos encontrar las huellas de los postes que delimitaban una estructura de planta circular. Y unas acumulaciones de roca que también nos mostraban la disposición de unas viviendas de planta circular o ovoidal quizás, que corresponden a esas casas de esta aldea indígena de pescadores que se asentó por lo menos en el año 500 de nuestra era en esta zona del Pacífico panameño. Encontramos enterramientos funerarios, rasgos funerarios, perdón, que muestran la complejidad de estos procedimientos y por supuesto del pensamiento de alguna manera religioso de estas poblaciones que tenían pues un manejo especial por sus ancestros, en donde se dan dos modalidades de enterramiento. Unos son unos enterramientos primarios en donde se dispone el cuerpo en posición de cúbito dorsal extendido y se ponen una serie de elementos de ajuar funerario.
y enterramientos secundarios, en donde seguramente después de un tiempo se exhuman los restos de estos ancestros, se limpian los restos óseos y se depositan en una urna funeraria o en un fardo funerario y luego son reenterrados. O sea, hay una complejidad allí en estos procedimientos y en estos rituales funerarios. Y encontramos además una variedad inmensa de cultura material expresada pues en una cerámica muy bonita, modelada incisa, en una serie de artefactos de piedra también de líticos que caracterizan esta región, elementos elaborados, adornos elaborados en moluscos y el hallazgo único hasta la fecha, creo yo, de una pendiente, una rana de oro de 24 quilates que se encontró con un enterramiento en el Parque de Morelos y que está más o menos fechado ese contexto como en el año 1200 de nuestra era. Con respecto al oro en estas poblaciones indígenas, ¿se consideraba un material precioso como se considera ahora? Bueno, el oro seguramente era un elemento, un material de prestigio. Lo que vemos y por las investigaciones de uno de los pioneros de la arqueología panameña, que es Richard Cook, sabemos que hasta más o menos los primeros siglos de nuestra era son los artefactos elaborados en concha, principalmente de espóndilos y de pintada mazatlánica, los elementos que van a marcar prestigio y diferenciación social en unos grupos humanos que van a ir estableciendo una estratificación social y una diferencia que se va a ver plasmada, entre otras cosas, en esos objetos que van a usar personales y que van a marcar esa diferencia. Luego, entra la orfebrería, en principio objetos de oro que provienen del actual territorio colombiano, y rápidamente se aprende las técnicas y se empieza a desarrollar una orfebrería con una iconografía propia en Panamá. Y esos objetos van a entrar a reemplazar de alguna manera los de prestigio que se utilizaban hasta ese momento. Seguramente sí estas piezas podían tener un simbolismo social de diferenciación para estas poblaciones, que se ve seguramente reflejado al menos en Panamá Viejo, en un contexto funerario en específico, y la escasez en el resto de los contextos, por ejemplo, de artefactos de oro. Así que creo que evidentemente pues no podemos decir que es el mismo valor y el mismo significado. Ahora el valor que le damos es un valor monetario estrictamente. En el caso de las poblaciones prehispánicas, pues tiene un valor simbólico muy importante. No solamente es el material, sino, por ejemplo, la imagen y la representación que se da con ese material. Doctor, ¿se sabe cómo se llamaban estos indígenas que habitaron Panamá Viejo? Arqueológicamente, pues tenemos una relativamente larga secuencia de ocupación en Panamá Viejo que va desde el año 500 de nuestra era hasta la llegada de los primeros españoles a inicios del siglo XVI. O sea, estamos hablando casi de 1000 años de ocupación allí en estas costas. Lo que sabemos, por supuesto, de resultado de las crónicas españolas es que en esta región del este de Panamá, que incluye el Golfo de Urabá, o sea, el noroccidente colombiano, y por supuesto las ruinas de Panamá Viejo, esta zona se le denominó la región Cueva. Y se puso, digamos, esa nomenclatura genérica para referirse a un conjunto de pueblos indígenas que habitaron esta zona, que compartían una lengua, que es la lengua cueva, pero que tenían diferencias culturales. Entonces, decir que los cueva eran esos grupos indígenas que estaban en Panamá cuando llegan los primeros conquistadores allí, pues no sería del todo cierto. En la crónica particular sobre Panamá Viejo, pues se habla del cacique Cori, que era el jefe de esta comunidad, y se le menciona incluso como un gran orfebre. Sin embargo, hasta ahora en las excavaciones que se han adelantado en el sitio, no hemos encontrado evidencias asociadas, a excepción de esa rana de oro, ninguna otra evidencia que nos hable de la producción de objetos de oro en el sitio, en donde deberíamos encontrar, por supuesto, pues otros elementos como buriles, restos de oro, por supuesto, y otra serie de artefactos que nos deberían
deberían mostrar pues que efectivamente esa práctica era común en este lugar. Queda todavía mucho por estudiar en Panamá Viejo y seguramente concentrar sobre todo los esfuerzos en el estudio de esa ocupación prehispánica de la antigua ciudad. Doctor, estos indígenas que habitaron esta área prácticamente, bueno, los indígenas en la antigua ciudad de Panamá eran considerados esclavos, nunca llegaron a una clase social alta o algo así. ¿O hubo algún indígena en especial? Hay un asunto que se da durante el proceso de invasión y de conquista europea del continente americano y particularmente de la zona del Darién. Era una zona que estaba viviendo, digamos, tensiones sociales y territoriales de estos grupos que encontraron en los españoles, algunos de esos grupos, unos aliados para acabar con sus competidores, digámoslo así. Entonces eso llevó a que muy tempranamente algunos caciques y sus cacicazgos tuvieran preferencia y prelación de parte de los españoles y por supuesto otros grupos fueran sojuzgados, sometidos y esclavizados. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también que incluso antes de que llegaran los europeos, antecedieron sus enfermedades y esas enfermedades como el resfriado común afectaron tremendamente a la población indígena. Ese choque epidemiológico llevó a la desaparición de una gran cantidad de población indígena, incluso antes de que hubiera un contacto directo con los europeos. O sea, es básicamente lo mismo que vivimos en los últimos años, exactamente eso mismo lo vivieron los nativos americanos, salvo que para ese momento pues no se iba a desarrollar absolutamente ninguna vacuna. Los nativos, los pueblos originarios no tenían los anticuerpos para defenderse de estas enfermedades raras que traían los españoles y terminaron muriendo por miles. Entonces eso lleva a un despoblamiento rápido de esta región del este de Panamá, y en el caso de la población que vivía en lo que ahora son las ruinas de Panamá Viejo, pues esa población indígena también va a disminuir rápidamente, lo que va a obligar a Pedro Arias Dávila a empezar a traer población indígena esclavizada de Nicaragua. O sea, el proceso inicial de esclavización en América se da con población indígena y ese traslado desde Nicaragua hacia Panamá buscando tener mano de obra para cultivar y para atender, obviamente, garantizar la supervivencia en esta ciudad. Ya después viene un proceso de parte de la corona de proteger a los indígenas, una gestión que adelanta Fray Bartolomé de las Casas, y entonces es cuando finalmente se importan africanos esclavizados. Doctor, entonces podríamos decir, eso último sí no lo había leído, podríamos decir entonces que buena parte de lo que hoy podría ser la población de Panamá estuvo influenciada por los indígenas de Nicaragua, ¿no? O sea, hay una mezcla. O sea, lo que nosotros estamos viendo en los últimos estudios genéticos que hemos podido adelantar en el marco del proyecto Una Arteria del Imperio, es que primero hay una población indígena nativa que tiene una profundidad temporal amplia. O sea, estamos hablando de unas mutaciones que se dan estrictamente en la población prehispánica panameña y que pueden tener al menos unos 10.000 años de antigüedad. Eso significa que esos de los primeros pobladores, de las primeras oleadas migratorias desde Asia hasta este continente, que llegaron a Panamá, se asentaron y allí se quedaron. Y el resultado es que tenemos ese tipo de mutaciones muy antiguas en este territorio, cosa que demuestra pues como la estabilidad de la presencia humana en el Istmo de Panamá. Por supuesto, desde muy temprano y con la llegada de los conquistadores españoles, pues se viene inmediatamente una mezcla, un mestizaje cultural y genético que llega a la incorporación, por supuesto, de nativos americanos de otras latitudes, como de Nicaragua, y a la incorporación del componente africano que finalmente pues, se hace evidente en una parte del territorio. Sí, doctor, también leí en su tesis de que las conchas que observaron allí denotan algunas características que ya no tiene lo que conocemos como Ciudad de Panamá. Es decir, como que había manglares. Ese fue un trabajo que hicimos con Félix Rodríguez, biólogo panameño, malacólogo, que a partir de dos conjuntos, dos basureros, un basurero prehispánico y un basurero colonial. En esos basureros, que son además contextos muy ricos
para la arqueología porque nos permiten conocer aspectos de la vida cotidiana, de lo que comían, las preferencias alimenticias y otros detalles. En esos nos concentramos en los moluscos marinos. Y lo que vimos era que había una diversidad amplia de moluscos consumidos en época prehispánica y muchos de ellos relacionados con ambiente de manglar. ¿Eso qué significa? O sea, cuando uno hace este tipo de estudios, no solamente estoy viendo la preferencia en el consumo de ciertos animales, sino que esos animales viven en un ecosistema particular, entonces puedo asumir y deducir y reconstruir ese ecosistema. Lo que veíamos en esa diversidad de moluscos es que teníamos una costa seguramente llena de manglar, porque muchos de esos moluscos pues corresponden a este tipo de ecosistema. Mientras que cuando hicimos el análisis de los moluscos que se explotaban y consumían en la época colonial, la diversidad disminuye. O sea, los españoles ya no están dispuestos, digámoslo así, a comerse todos los moluscos, sino seguramente aquellos que se parecen más a los que consumían en Europa. Y la otra cosa que nos llama la atención es que van a desaparecer del contexto arqueológico las especies relacionadas con manglar. ¿Qué significa eso? Pues que seguramente el proceso de construcción de una urbe colonial llevó, entre otras cosas, al retiro y deforestación del manglar que protegía la línea de costa de Panamá Viejo y que hacía, digamos, de este espacio, pues un espacio bastante biodiverso y pues consecuentemente lleva no solamente a la pérdida de la protección de línea de costa, sino a un proceso que se ha venido manteniendo hasta ahora de erosión de la línea costera. Doctor, a mí me llamó la atención un artículo funerario que se llama Pasamano, creo que. Ajá, sí, sí, sí. ¿Me podría hablar porque qué tendría que ver eso en cuanto a clases sociales en Panamá en ese tiempo? Bueno, en el caso, bueno, hablamos de los rasgos funerarios prehispánicos, de la diversidad en los ajuares funerarios que nos están dando una idea también del estatus de estos individuos. Quien va al museo de sitio pues se va a encontrar con algunos de esos elementos de esos ajuares que van a mostrar pues esas diferencias sociales que había en estas poblaciones indígenas. En la época en la época colonial, los rituales funerarios se van a regular de alguna manera, porque la Iglesia Católica pues tiene muy claro cuál es ese ritual y cómo se da ese procedimiento. Y en esa época incluso hay unos libros que se llaman los libros del arte del buen morir, que van a ir mostrando todos los aspectos que se tienen que tener en cuenta cuando una persona va a morir, y por supuesto que uno está en vida preparándose para la muerte. Al final pues ese es el desenlace obligatorio de todos nosotros. Pues ese ritual incluía, sobre todo pues para los siglos XVI y XVII, la necesidad de que la persona sea enterrada en un espacio sagrado, o sea, que sea enterrada dentro de una iglesia, en ese caso. La más importante, obviamente, para la ciudad de Panamá, pues era la catedral. Y en las excavaciones que adelantamos en la catedral, yo tuve la oportunidad de empezar mi trabajo arqueológico justamente excavando en las ruinas de la catedral, y posteriormente en el año 2017 retomar esas excavaciones, casi 20 años después, hacer unas excavaciones más amplias y recuperar una cantidad importante de información de estos enterramientos para caracterizar la población colonial. Pues llama la atención que aunque las directrices de la iglesia se dirigen hacia la necesidad de presentarse humilde ante Dios, es decir, no llevar absolutamente ninguna prendas lujosas, sino ir muy sencillo, encontramos una serie de adornos que están asociados con ropa lujosa, que se llaman pasamanos, que son básicamente unos adornos elaborados con hilos de plata y de bronce, y que acompañaban la vestimenta de una persona, y que por supuesto son vestidos lujosos y costosos, lo que estaría, digámoslo así, en contravía a las directrices católicas del momento de ir con humildad ante Dios. Encontramos varios de esos elementos, y sorprendentemente muchos de esos elementos asociados además a población de origen africano. O sea que también está demostrando de alguna manera
que por supuesto, aunque ya lo sabíamos por documentación de archivo, no todos los africanos o de origen africano eran esclavizados, incluso algunos de ellos tenían un estatus alto en la ciudad, eran dueños de esclavos y tenían control de algunas actividades comerciales. Muy interesante. Los africanos eran dueños de esclavos, me dicen. Sí, 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 Increíble. eso también es, o sea, el asunto es que en algunos casos tenemos una idea, o sea, la esclavitud, por supuesto, fue una actividad terrible y que Claro. no puede repetirse, por supuesto, en la humanidad, pero pues, hay como niveles, digámoslo así, grados de esclavización que se dieron sobre todo en la América hispana. Y en este caso, pues, tener en cuenta que había algunos, no puedo decir que todos, pero que sí muchos africanos esclavizados o de origen africano que consiguieron su libertad y a partir de eso también consiguieron hacer alguna fortuna y terminar siendo dueños de africanos. Hay que entender que Panamá Viejo estaba básicamente constituida por población de origen africano, en su mayoría. Entonces, eso significaba que uno no podía tener un control estricto sobre una población que era mayoritaria. Entonces, pues, al final, a muchos de los, el tener esclavos significaba tener mucho dinero, porque pues era una inversión costosa que había que mantener y que costaba dinero mantener, había que garantizarle la comida, había que garantizarle un lugar donde vivir. Entonces, pues había gente que simplemente no podía garantizar la manutención de los esclavos y si no los podía vender, tenía que simplemente darles la libertad para que ellos se buscaran la vida. Otros con trabajo terminaban ahorrando y comprando su libertad, ya sea porque fueran, digamos, buenos en algún oficio en particular y eso garantizara un ingreso adicional para ellos que les permitiera comprar su libertad. Es un tema bastante complejo que aún tiene pues mucha discusión y genera mucha polémica, pero pues que desde la arqueología pues nos plantea también un punto de vista distinto a lo que dicen los documentos de archivo. Tuve el privilegio, como te comenté, de coordinar el proyecto arqueológico Panamá Viejo desde el año 2000 hasta el año 2010. Concentrando la mayor parte de mi tiempo en este sitio y tanto en la ocupación prehispánica como en la ocupación colonial. Sin embargo, también desde el año 2007 tuve la oportunidad de trabajar y de coordinar el trabajo de campo del proyecto de diversidad biológica y cultural del archipiélago de las Perlas, un proyecto que dirigía Richard Cook y que tuve el honor de ser coinvestigador. Bueno, lo sigo trabajando en ese proyecto. La última temporada que adelanté allí fue en el año 2015 y venimos publicando desde esa época distintos artículos relacionados con las ocupaciones, las distintas ocupaciones humanas que tuvo el archipiélago de las Perlas en el Pacífico panameño. Y usted tiene una obra también, ¿no? Usted tiene un libro sobre Panamá la Vieja. Sí, bueno, recientemente, no estrictamente sobre Panamá la Vieja, con Tomás Mendizábal, editamos un libro que se llama Mucho más que un puente terrestre, que se puede descargar en línea, está en el portal del Instituto Smithsonian, que reúne a un conjunto de colegas que han venido trabajando los últimos 10 años en Panamá en distintos temas, desde los primeros pobladores, por ejemplo, el trabajo de George Pearson, hasta el Hospital San Juan de Dios en Panamá Viejo, un trabajo doctoral de un colega colombiano, Javier Rivera Sandoval, y pasando además por todas las regiones de Panamá, tierras altas, con una investigación sobre el volcán Barú, y su incidencia en las poblaciones prehispánicas de las Son la tierras cultura altas. barriles. Hay una cultura de... Exactamente. Entonces, también trabajos sobre la región central y los cacicazgos que se configuraron en la región central y, por supuesto, el este de Panamá y las relaciones que tuvo durante varios siglos con el noroccidente colombiano. Sí, por allí he leído que antes de la llegada de los españoles había alrededor de 50 y tantos tribus indígenas en Panamá. Y bueno, hoy sobreviven de esas 7, creo, 7 tribus, 7 poblaciones indígenas. Eso evidentemente tuvo que ver directamente con los españoles, me imagino yo, el hecho de que todas esas otras etnias hubiesen desaparecido, ¿no?
Sí. A ver, el proceso de conquista y colonización trajo, como te lo mencioné antes, un choque epidemiológico fuerte, pero cuando ese choque no hizo su efecto, pues lo hizo, por supuesto, la evangelización, el imponer una religión que se impone con una lengua, que es el castellano o el español, y la imposición también de unas prácticas culturales que terminan desmontando de una u otra manera los rasgos tradicionales de distintas poblaciones. Entonces, algunas por distintas razones, porque estuvieron aisladas en este territorio, porque consiguieron mantener su identidad, pues finalmente llegan hasta nuestros días con buena parte de su cultura intacta, incluyendo, por supuesto, la conservación de su lengua. En otros casos, simplemente estas poblaciones indígenas se convierten en lo que ahora nosotros llamamos campesinos, cambian obviamente sus prácticas culturales, pero finalmente si llegamos a hacer un estudio genético, pues estará claro que evidentemente son descendientes de los pueblos originarios americanos. Y doctor, ¿qué cosas o cuál fue lo que más le llamó la atención durante todo su trabajo que hizo aquí en Panamá? ¿Qué fue eso que le llamó más la atención? Pues esa es pregunta difícil porque hay varias cosas. O sea, para mí Panamá representa una gran oportunidad para adelantar investigación arqueológica y tanto que desde el 2000 sigo trabajando allí. El próximo año voy a tener una temporada de campo nuevamente en Panamá. Es un país que quiero muchísimo, que admiro y que su historia profunda tiene un impacto que va más allá del actual territorio panameño y que tiene su influencia en Costa Rica, en Nicaragua y por supuesto en la arqueología colombiana. Por eso es tan importante Panamá para mí. Creo que el privilegio de haber trabajado en Panamá Viejo me abrió las posibilidades, además de estudiar conjuntos cerámicos coloniales en otros lugares de América Latina, de acercarme a colecciones de Cuba, por ejemplo, de Chile, en dos extremos tan lejanos del continente, y el trabajo en el archipiélago de las Perlas y sobre todo el hallazgo de un sitio, el sitio más antiguo que hay ahora mismo identificado en islas de plataforma en América Central, que se dio en la isla de Pedro González y que tiene una antigüedad de 6.200 años, pues es un hallazgo supremamente importante porque nos permite identificar y entender los impactos de los seres humanos en ambientes aislados que son tan frágiles y tan sensibles y cómo un pequeño grupo de seres humanos que llega hace 6.200 años termina acabando con varias especies de animales que habían vivido durante milenios en estas islas y terminan desapareciendo con esta presencia humana. Entonces, son muchos hallazgos, creo, que finalmente tienen un impacto que va, como te dije antes, más allá de las fronteras actuales de Panamá. Sí, ese último trabajo que habla es de la doctora María Fernández Polanco, creo que hace una semana, hace unos días la entrevisté también, porque me llamó la atención, porque habló sobre los cérvidos y sobre cómo desaparecieron en una isla a causa de los humanos que llegaron, que me parece interesante que hace, ¿cuántos años? Hace 6.000 años, creo que fue. 6.200, sí, entre 6.200 y 5.700 años. Sí, el sitio lo encontramos en el 2008, 2009, no recuerdo, encontré ese sitio, empezamos a hacer esa primera aproximación a la fauna y nos encontramos, por supuesto, con que había una fauna que no conocíamos y que ya no existía en las islas, particularmente esta especie de venado que fue la que estudió María Fernanda Martínez, pero además de eso, otra fauna mucho más variada, no fue el único animal que desapareció, había un conejo que también desapareció, un mono que también desapareció, la zarigüeya, la rata espinosa, hay varios mamíferos que desaparecieron de la isla con la presencia humana allí. Y que por supuesto pues nos da una idea del impacto que causan las poblaciones humanas en este tipo de ambientes que son bastante frágiles y que cuando llega un elemento disruptor como el ser humano, que no solamente caza a los animales, sino que también tala el bosque e introduce cultivos como maíz, como sagú, malanga, pues va a generar un cambio en la cobertura vegetal que va a tener un impacto en los otros animales que habitan las islas. Y por supuesto, este conocimiento pues, nos sirve para entender y para corroborar pues, los impactos que nosotros ahora estamos causando en algunos ambientes que resultan irreversibles y que al final nos van a afectar a nosotros. Doctor, y si se topara con alguien que, bueno, digamos que diría,
¿para qué estudiar estas cosas que pasaron hace 10.000, 15.000 años, 7.000 años? Si ya estamos en el año 2000, ya tenemos celulares, ¿para qué es importante? ¿Qué le diría usted a estas personas así? El pasado es importante conocerlo porque finalmente nosotros, tú, yo y el resto de ciudadanos de Panamá y de Colombia, somos resultado de esos largos procesos sociales. O sea, debemos saber, uno generalmente sabe quiénes son sus papás, sus abuelos, sus tatarabuelos, pues aquí con la arqueología podemos ir más allá en ese árbol genealógico y remontarnos a nuestros orígenes. Esos orígenes dan al final como resultado esa diversidad cultural que tuvo este continente hasta que llegaron los españoles y que finalmente hace parte de nuestro ADN, literalmente hablando, y de nuestras prácticas actuales, sobre todo, por ejemplo, las gastronómicas. O sea, nadie se imagina un desayuno en Panamá sin una tortilla frita, y esa tortilla y ese maíz son originarios de América, o una yuca sancochada, que también es originaria de América y por supuesto dieta integral de los pueblos prehispánicos americanos. Entonces, hay muchas de las cosas que tienen un origen y que uno tiene que entenderlo, hace parte de nuestra identidad también y es básicamente lo que hace la investigación arqueológica, es tratar de traer esas historias del pasado al presente para que nosotros las conozcamos, las asumamos, las protejamos y nos sintamos orgullosos de nuestro pasado. Y por supuesto, en algunos casos, aprendamos de ese pasado. Y lo menciono particularmente con el hallazgo que nosotros hicimos en el año 2011 de unos canales y camellones, que es un sistema de cultivo y de riego prehispánico que se encontró en Chinina, en el este de Panamá, al este del río Bayano, en una zona en donde ahora solo hay ganado y no se produce absolutamente nada. Si tuviéramos el interés y la voluntad política para recuperar, por ejemplo, esas técnicas de cultivo, seguramente esa zona podría ser una potencia agrícola para no solamente para garantizar el sustento de las poblaciones actuales, sino probablemente del este de Panamá. Entonces, del pasado se pueden aprender muchas cosas que pueden tener además vigencia actual y nos pueden garantizar un futuro mejor para todos. Excelente, doctor. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado acá hablando sobre el pasado de Panamá. Y bueno, ojalá en otra ocasión hablar sobre algún otro tema, porque claro, es muy corto el tiempo, 35 minutos, 30 minutos para hablar de tantas cosas, pero igual el video, los extractos que saqué acá son muy importantes para todos los que lo vayan a ver y seguramente serán de beneficio para ellos, para su conocimiento, y que le agradezco mucho. Claro que sí, Sam, muchísimas gracias a ti por el interés, por tomarte el trabajo y el tiempo de hacer estas entrevistas y por supuesto de difundirlas, porque finalmente es el gran reto que tiene la investigación científica y es la de difundir el conocimiento y que la gente, el público en general se entere. Este no es un asunto solo de la arqueología o de arqueólogas y arqueólogos, al final es un asunto que nos compete a todos. Sí, claro. Muchas gracias, doctor, y espero tenerlo pronto también por acá otra vez. Claro que sí. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.